La Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede Chilpancingo, te ofrece las carreras de Ingeniería en Agricultura, Seguridad y Soberanía Alimentaria, Medicina Integral y Salud Comunitaria. Ubicada en calle Cuarta de Chapultepec, número 5, Barrio San Esteban, San Lorenzo, Chilpancingo, Puebla. Código postal 74150. Contáctanos al correo chilpancingo.vbj@gmail.com o al número telefónico 248-688-8703. Desde la cabina de radio Voz VBJ Chilpancingo, Sintonía Agroalimentaria, nos alegra saludarlos y les damos la más cordial bienvenida a este su programa. Como locutora, una servidora, Dana Paula Morales Espinosa, y en cabina nos acompaña en los controles Brandon Soriano Colum. Hoy está con nosotros una gran persona, quien tuvo el honor de ser coordinador de esta gran sede educativa y ahora continúa con nosotros impartiendo grandes clases, compartiéndonos de su conocimiento y haciéndonos amar cada día más esta carrera. Tenemos con nosotros al maestro Tolín Cruz Hernández, quien es ingeniero agrónomo especialista en zonas áridas y cuenta con una maestría en horticultura. Y está aquí con nosotros en un nuevo episodio para hablarnos de la pitahaya, también conocida como fruta del dragón o reina de la noche. Es correcto. Buen día. Para mí es un gusto estar aquí y poder platicar con ustedes lo que consideren conveniente. Para seguir impartiéndonos y dándonos, compartiéndonos más que nada sobre su conocimiento, que nosotros realmente se lo aplaudimos porque es muy sorprendente, ¿no? Como es que, como usted nos dice, ¿no? Todos los días nos vamos a dormir y aprendimos algo durante el día, ¿no? Hoy queremos que ustedes aprendan junto con nosotros algo sobre este tipo de fruta, algo sobre esta fruta, sus especies, entre otras cosas. Para comenzar con esta entrevista, me gustaría tomarla desde una perspectiva de plática, desde alguien que conoce sobre esta planta o fruto y hacia alguien que desconoce totalmente de este tema, porque digo, no solamente yo, ¿no? En general la comunidad estudiantil, en la comunidad rural y todo eso, creo que desconocemos más allá de todo el proceso que se tiene que hacer y realizar para tener esta fruta en el mercado, para hacerla durante la cocina, para comprarla, hasta para comprarla desconocemos todo el proceso que se conllevó para que nosotros tengamos esta fruta sobre la mesa. Me gustaría comenzar aquí sobre qué es esta fruta y por qué es conocida también como fruta del dragón. Muy bien. Es una fruta, pudiéramos decir, exótica al momento, porque poca gente la conoce. Hay materiales que realmente se han descuidado aquí en México. Por ello han hecho uso algunos otros países, por ejemplo, Israel, Corea, China, incluso ellos la producen en grandes extensiones, a diferencia de otros países. Aquí en México el cultivo apenas inicia, en algunos estados, pues el de Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y últimamente el estado de Tamaulipas. Por el momento ha tenido muchísima aceptación, ha vendido precios que van más allá de los 40, 50 pesos, que es un precio caro, obviamente para que un fruto baje o tenga un precio que sea aceptable por la mayoría de la población, tiene que ser referente. Este fruto sigue siendo muy caro porque hay poco. De esta fruta, pitahaya, es una cactácea, al igual que la pitaya, pero obviamente son plantas que son muy diferentes. Una, podríamos decir, la pitahaya es trepadora, que es cactácea, y la pitaya es una planta que crece de manera directa, es un órgano. Las dos son muy importantes en nuestro país, las dos tienen un excelente mercado. El problema es que la producción es muy incipiente. Es justamente también eso lo que yo me he dado cuenta, ¿no? Aquí en esta ingeniería creo que también nos enseñan, o bueno, estoy segura de que
durante esta carrera nos enseñan también a transformar los alimentos, ¿no? Y como lo habíamos estado viendo nosotros, para hacer el helado y todo ese tipo de cosas y de transformación de alimentos, nos hemos dado cuenta que sí, como usted dice, o sea, no es solamente comprar el producto y que tenga un valor, un costo accesible para la comunidad, ¿no? También es el transformarlo, ¿no? Que como lo decían, es caro la fruta sola, pero al ser transformada es un precio incluso hasta más caro, ¿no? Que tiende la gente a decir, es que es muy caro, es que pues a lo mejor el proceso y todo eso, ¿no? Que es algo que desconocen, ¿no? Pero no conocen lo que hay detrás de transformar ese alimento, ¿no? Como nosotros lo hacíamos aquí, hasta con un helado de piña y todo eso que nosotros llegamos a hacer es sorprendente todo el proceso que lleva y también pues es sorprendente cómo conforme va avanzando el tiempo, va creciendo la población y creo que también esa es una cuestión económica, ¿no? También siento que hay ciertas frutas que es como tenerlas en nuestra casa como un lujo, ¿no? Porque pues es un precio muy elevado, como usted lo dice, ¿no? Y que quizás antes no valía lo mismo, ¿no? Que quizás antes se nos hacía cara, ¿no? Pero decíamos, pues ahorita que estamos en la actualidad es incluso hasta muchísimo más cara, ¿no? Y es eso, ¿no? Que el mercado y también la población demanda también esa fruta hasta cierto punto, pero es muy sorprendente, ¿no? Cómo es que todo este proceso y el que nosotros lo tengamos en nuestra mesa, sí es algo que pues sí es algo de un poco de concientizar, ¿no? Hacer conciencia, ¿no? Sobre el valor que tiene el trabajo y todo lo que tienes que hacer, ¿no? Para conseguir esa fruta y cualquier tipo de alimento, ¿no? Para que nosotros lo podamos comer. Y pues en lo personal es una fruta, como usted lo decía, muy exótica, ¿no? Que pues para mí sí me llama la atención, ¿no? Pero pues es que también entra el lado de es que no sabemos a qué sabe, ¿no? No sabemos el sabor, no sabemos todo eso, ¿no? Entonces me gustaría que usted nos hable un poquito del origen de esta fruta yo lo único que sé que es originaria de América Central y América del Sur, eh, que justamente es una fruta muy exótica para nosotros, pero me gustaría que usted nos hable más sobre ese origen de esta. Es correcto lo que usted dice, no está precisado cuál es el origen. Pudiera ser nuestro país incluso, pero también se lo adjudican América Central, América del lo que sí estoy seguro es que es del continente americano, su origen, y de aquí se ha ido para otros países, Estados Unidos, Israel, Corea, China. En México se cultiva de manera muy incipiente, pero es muy interesante porque la fruta puede ser desde pequeña, desde 100 gramos hasta 1 kilo, dependiendo de la alimentación que se le brinde a la planta. Otra cosa muy interesante es que tenemos 3 tipos que de manera comercial conocemos. Uno es la pitahaya blanca, otra es la pitahaya roja y la otra es la pitahaya solterina. La blanca, como su color, como lo digo, tiene color blanco quesino, su pulpa y su cáscara es de color rojo. La solterina, su cáscara es de color bien rojo, pero su pulpa es color rojo intenso. La solterina, su cáscara es de color rojizo, pero su pulpa es de color solterino o morado. Eso, bueno, y hoy en día hay cruzas y estas cruzas ya nos dan diferentes coloraciones. Eso es muy atractivo para la gente. Obviamente también hay diferencias en sus grados Brix. La roja es más dulce, luego le sigue la solterina y al final la blanca es la que tiene un poquito menos de azúcar. Lo interesante es que para un procesamiento, por ejemplo, de agua o helados o paletas, pues obviamente que la coloración que tiene es muy atractiva para la gente y eso nos daría un plus para que la gente compre estos productos. Pero obviamente en pocos lugares encontramos la pitahaya procesada. Obviamente, ¿por qué? Porque como todas las frutas, el mercado más valioso es la venta en fresco. Siempre debemos de pensar en producir para la venta en fresco, que es donde se adquiere el mejor precio. Los frutos que procesamos, pues obviamente son los más pequeños, los que de repente están dañados o los que de repente están amorfos,
son los que debemos de mandar al mercado, porque el mercado del procesamiento paga un precio muy bajo, demasiado bajo. Entonces, nuestra intención es siempre producir para vender en precio. Todo lo que ya no nos sirva o lo que ya esté muy pequeño o tenga características no aptas para el mercado es lo que debemos de procesar. De cualquier manera, en los lugares donde se producen pitahaya o pitaya, obviamente sí se hacen algunos procesamientos de estas frutas, ya sea en vinos, en helados, en paletas y algunos otros usos, por ejemplo. En el sur del estado de Puebla, aquí cerca de nosotros, en el sur y en alguna parte cercana, por ejemplo, en Xochitlán Todos Santos, el municipio, en el municipio de Caltepec, bueno, en varios municipios del sur de Puebla son aptos para la producción de esta planta. Obviamente, la deficiencia que se tiene en todos estos lugares es que no hay agua. Erróneamente decimos que es una planta que requiere poca agua, pero esto es una falsedad. Realmente esta planta, para que produzca de manera correcta, necesita alrededor de 100 a 120 litros de agua planta por semana. Entonces, últimamente, por ejemplo, en el municipio de Yorida, Guanajuato, que tienen plantaciones comerciales con una producción que va de los 25 hasta las 50 toneladas por hectárea. De momento es muy rentable porque todavía aquí en México muy poca gente cultiva extensiones grandes. Últimamente hay algunos productores que se están empeñando en hacer grandes extensiones, pero de momento aún sigue limitado. Obviamente el manejo también es especial, hay que conocer la fisiología y las necesidades de la planta y obviamente también hay poca gente capacitada en el manejo de esta planta. En el caso del sur de Puebla, la limitante más grande es el mar. Entonces siembra en extensiones pequeñas. En relación a la comercialización, realmente no se tiene dificultad de momento. Se vende toda la producción y mucho más si es el tipo de pitahaya de pulpa roja. Obviamente la más comercial hasta el momento es la de pulpa blanca, pero la que más le interesa a la gente es la de pulpa roja porque tiene un sabor más. Mm, es una cactácea, como lo define en su libro la doctora Elia Bravo, una cactácea trepadora que hoy en día se establece en postes de concreto. También se establece en algunas plantas que le sirven como tutor. En el caso de Yucatán, la siembran sobre una planta que se llama chaca. Es una planta que crece muy rápido, en 2 años está lista y también se le puede dar un poco de sombreado con esa planta, con la chaca. Entonces, es un tutor natural que la sostiene porque tiene un buen enraizamiento, pero en el sur de Puebla y también en el caso del estado de Guanajuato es más complicado porque hay poca vegetación, entonces ahí se tiene que establecer en postes de concreto. Son postes de 2 metros, normalmente se entierra 50 centímetros y se deja 1,5 metros sobre la superficie y se establecen dos plantas o dos tallos pegados al poste, estos suben y cuando llegan a la parte alta distribuyen como una sombrilla. De esa manera, la planta está al acceso de nosotros para que le podamos dar sus podas, podamos cosecharla, podamos hacerle cortes, porque de repente le hacemos cortes en las ramas para estimular que tenga mayor rotación. Mayor rotación
de flores, que es lo que nos interesa. Esta planta nos empieza a producir a partir de los 2 años, es muy rápida, siempre y cuando la temperatura sea de 20 a 30 grados centígrados. Con menos de 20 grados, obviamente la planta sí crece, pero crece más lentamente. Y más allá de los 35 grados, también si le da un sol muy directo, habrá que protegerla con malla sombra a un 30%. Entonces, el cultivo también es un poco delicado, pero si se le da buen manejo, tenemos muy buena respuesta. Y es muy sencillo porque realmente aquí lo que hacemos es cortar tallos de 1 año a 2 años de edad. No podemos plantar tallos tiernos porque obviamente se van a deshidratar y no vamos a tener buenos resultados. En algunas ocasiones hay quien corta el tallo en 2 partes y estas partes que corta, cuando es a la mitad del tallo, lo que hace es quitarle un poco de pulpa, dejar únicamente el corazón del tallo y en este corazón del tallo lo dejamos que se seque, lo dejamos orear alrededor de 15 o 20 días y después lo establecemos, de tal manera que el tallo esté seco. Pero preventivamente lo que hacemos es poner una masa pastosa de lo que llamamos caldo bordelés. El caldo bordelés es una mezcla de sulfato de cobre con cal, preferentemente cal viva para que tenga más fuerza. Hacemos una pasta y esa pasta se la ponemos en la parte del tejido que esté expuesto para que cubra y no se dañe esa planta. Cuando la metemos al terreno definitivo, nos va a resistir más y nos va a evitar que la planta tenga algún problema de hongos o algunas bacterias también. Entonces, cualquiera de las 2 formas, ya sea que el tallo lo cortemos en 2 partes o ya sea que el tallo lo cortemos desde donde está la estructura de unión, donde crece año con año, es recomendable que le pongamos el caldo bordelés para evitar alguna infección. Insisto, es una planta, a mi juicio, muy, muy bonita, delicada también, pero en efecto tenemos la creencia que por ser una cactácea va a requerir menos cantidad de agua, ¿no? No, para la producción, como cualquier otro fruto o cualquier hortaliza, eh, lo que nosotros vamos a hacer en el fruto es almacenar agua. Entonces necesitamos mucha agua también. En este caso, en plantaciones ya establecidas de manera comercial, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, son cultivos que ya tienen instalación de riego, normalmente tienen 2 goteros por planta y ya le decía hace un momento que el requerimiento de agua es de alrededor de 100 a 120 litros por semana, por planta. Entonces, es una buena cantidad de agua. Pero de esa manera, nuestra planta está en producción continua. Y podemos tener producción desde, como bien usted lo decía, desde mayo hasta octubre. Incluso hay algunos productores que juegan con esto y prácticamente casi tienen producción todo el año. Es cuestión de jugar con la cuestión del agua en las plantas, así como algunos otros cultivos. Que de repente le restringimos el riego, cuando le aplicamos el riego ya viene una rotación y la planta se activa. Podemos jugar en este caso, por ejemplo, con la guayaba, podemos hacer eso. Restringimos, no le ponemos agua y cuando creemos que está brote, le ponemos agua, la guayaba brota, se va a retardar más el periodo de floración. La coloración. Normalmente adopta la coloración roja, cáscara, y una vez que tiene la coloración roja más del 50%, ya se puede comer. Siempre la coloración. Y entre más tiempo dejemos el fruto de la planta madre, mayor cantidad de azúcar tiene el fruto. Algo que es muy importante también considerar es en que esto es lo que se adapta. Pensaríamos que pues
Es una planta que es muy rústica, pero no igual que todas las plantas. Necesitas de un suelo franco arenoso. Franco arenoso, ¿para qué? Para que tenga muy buen drenaje y además hay que agregar una buena cantidad de materia orgánica. La virtud que tiene que se puede establecer en suelos totalmente pedregosos, en suelos muy delgados, siempre y cuando nosotros le brindemos los nutrientes necesarios, la planta se desarrolla sin ningún problema. Obviamente prefiere los climas secos, calurosos, como ya les decía, de 20 a 30 grados centígrados, es donde mejor se desarrolla. Y es importante considerar, igual que todas las plantas, quieren un suelo que sea blando, que tenga buen drenaje, para que puedan tener buen desarrollo. Es importante recalcar que no hay variedades con tipos hasta ahora. Realmente en México no ha habido un mejoramiento genético propiciado por las instituciones de investigación que serían las universidades y el Instituto y el INIFAP. Realmente muy poco se le ha dado importancia tanto a la pitahaya como a la pitaya. Que yo sepa, solo había hace tiempo un investigador en el INIFAP y obviamente este investigador se jubiló y parece que no hay mucho seguimiento. Algo que es muy importante. Obviamente no lo toman como un fruto de importancia económica comparado a la manzana, comparado al durazno, y por eso no le dan la importancia. Además, pues tenemos que entender que en México la investigación agrícola está muy suelta, muy restringida, y casi siempre los funcionarios en turno lo único que piden es que haya investigación que les dé resultados de un año para otro, y eso es imposible. La investigación tiene que ser básica. Y una investigación básica quiere decir que hay que conocer a la planta desde la raíz, el tallo, hojas, qué es lo que hace. Y de repente en México la investigación aplicada la ignora cuando es algo demasiado importante para conocer el comportamiento de cualquier planta, no nada más de la pitaya o de la pitaya. De los tipos de materiales que les dije, blanca, solferina y roca, solamente la blanca es autofértil. ¿Qué quiere decir autofértil? Que se puede polinizar a sí misma. Obviamente se poliniza a sí misma siempre y cuando haya abejas, porque es una planta, bueno, las tres plantas que les mencioné, los tres tipos de plantas florecen solamente durante la noche. Como florecen solamente sobre la noche, es difícil que las abejas, ellas no trabajan por la noche. Entonces, hemos detectado que uno de los animales que las polinizan por la noche son los murciélagos. Pero obviamente, como no hay mucho murciélago, también es una limitante. Entonces, cuando la pitahaya blanca, como se puede polinizar por sí misma, pues no tiene problemas. Ya cuando tenemos extensiones considerables, es muy difícil conseguir gente que nos apoye para una polinización manual. Porque la polinización manual, pues ya de muchas flores y una extensión considerable, es muy difícil. Imagínense ustedes, si no conseguimos hoy en día personas para trabajar durante el día, mucho menos vamos a conseguir gente que quiera trabajar durante el día. Es muy complicado. Obvio, si es una planta o dos, sin ningún problema la podemos polinizar de manera manual, pero si hablamos de más de 500, de 1000 plantas, obviamente es muy difícil. Entonces, hoy en día ya hay algunas cruzas dentro de estos tres tipos de pitahaya, donde los hijos ya son autofértiles. Obviamente no está documentado, pero ya existe esa posibilidad. La solferina y la roja no son autofértiles. Necesariamente se tienen que polinizar o se tienen que establecer tanto la solferina, perdón, y la roja tendrían que establecerse junto a una pitahaya blanca para que haya ya una polinización frutal. Y eso siempre y cuando coincida la apertura de las flores. Y estas flores, pues obviamente abren en la noche, entonces es muy difícil que haya insectos por la noche que polinicen los plantas.
Ese es el problema por el cual cuando compramos o tenemos frutos de pitahaya roja, sean más caros y sean más difíciles de conseguir. Se puede hacer de manera manual, pero obviamente eso tiene un costo y además repercusiones. ¿Por qué? Porque difícilmente podemos conseguir gente para polinizar grandes extensiones o varias plantas de la. Correcto. Hace varios años, que será 20, 25 años, a través de la Universidad Autónoma de Chapingo, un compañero y yo, fuimos a Santa Cruz Acapa, una localidad de Tehuacán. Entonces vimos ahí una planta de pitahaya roja. Se distingue porque tiene una coloración más rojiza que la pitahaya blanca, que la solferina. Entonces, nos acercamos a la señora que vivía ahí y dijo, señora, ¿nos permite polinizar su planta? Y nos miró de una manera un poquito rara, pero al final de cuentas aceptó. Entonces polinizamos y polinizamos la planta de pitahaya roja, obviamente con una planta de pitahaya blanca. Bueno, utilizamos el polen de pitahaya blanca y se lo pusimos a la pitahaya roja. Y obviamente la señora se quedó muy sorprendida porque recuerdo perfectamente que cosechó más de 50 frutos. Y en aquel entonces, le estoy hablando de hace pues unos 20 años, los vendió a 10 pesos cada fruto. O sea, a la señora se le hizo sorprendente y a nosotros también se nos hizo sorprendente. Entonces la señora aprendió y obviamente nosotros seguimos dando asesoría a través de la universidad y nos enseñamos a polinizar de manera manual. La flor de la pitahaya, como ya les indiqué, solo abre durante la noche. Entonces, esta polinización la tenemos que hacer durante la noche. Entonces, de repente, pues nos quedamos a dormir ahí en el auto y mirábamos cómo llegaban los insectos, hacíamos la polinización, y de esa manera aprendimos. La flor de la pitahaya tiene un problema. Hay un desfase entre los órganos masculinos, que son los estambres, y el estigma. El estigma normalmente está desfasado y se desfasa por unos 2 o 3 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que al no coincidir los estambres que sueltan el polen con el estigma, pues de repente no se logran polinizar. Entonces, si hay insectos durante la noche, porque si hay algunos coleópteros principalmente que sí se mueven durante la noche, que son pocos, llegan y logran polinizar en el caso de la pitahaya blanca, que es autofértil. Pero si tenemos al lado una planta de pitahaya roja o solferina, obviamente esos insectos van y la pueden polinizar, pero eso es muy casual. El problema que les decía de este desfase del estigma y los estambres hace que no sea fácil la polinización, aunque la planta sea autofértil. Si la planta es autofértil y no hay insectos, pues lo que hacemos es hacerla de manera manual. ¿Cómo lo hacemos? Vamos, sacudimos los estambres en un papelito, en un frasquito, en un platito, y luego agarramos una brochita o una goma de lápiz y vamos y agarramos este polen y se lo ponemos en el estigma de la planta. Normalmente con la práctica nosotros aprendemos a ver cuándo el estigma está receptivo, está un poquito más brilloso. Normalmente, ¿en qué momento hacemos esto de la polinización? Normalmente lo hacemos desde las 10 de la noche a las 3, 4 de la mañana. A veces amaneciendo todavía se puede hacer, pero ya es un poquito menos probable que el amarre el fruto, que tenga o que sea receptivo el estigma todavía. Pero durante estas horas de la noche, sin ningún problema, pueden pegar. La otra forma es que, como tiene muchos estambres, se corta un rollito de estambres y se le pega al estigma con las puntas de los estambres y ya queda polinizado. Agarra un rollito de estambres, se los quita y luego y los azota en el estigma, ¿no? Esta es una manera. La otra es recolectar el polen. Cuando son plantaciones ya muy grandes, comerciales para otros frutales, por ejemplo en Estados Unidos,
se hace Taconagüeneta la polinización. Pero esto ya es otra cosa muy diferente. Aquí es algo pequeño, entonces tiene que ser Regresando con más sobre esta gran entrevista que ya está pues a punto de terminar, llegamos a este punto donde me gustaría que pues ya hablamos el por qué tiene la floración nocturna, por qué es la reina de la noche, organización y todo eso, pero no hemos hablado de las enfermedades que pueden afectar a esta planta y las plagas también, ¿no? Porque como usted lo dice, cuando se trasplanta por algo se le pone esa mezcla de cal, ¿no? Pero ¿por qué o qué es, cuál es la plaga o la enfermedad que más puede afectar este cultivo gravemente? Miren, cuando nosotros llegamos al monocultivo, obviamente vamos a tener problemas de plagas de enfermedades. Realmente las enfermedades no son tan fuertes en el caso de la pitahaya, porque no hay grandes extensiones del cultivo. En el caso de plagas, hay un picudo que es el que introduce sus huevecillos, de repente se daña la planta. Este picudo es el insecto más grave que podríamos decir que se presenta. Realmente, como no son grandes extensiones, todavía es algo que está controlado de momento, pero obvio que tiene su riesgo. En cuanto nosotros llegamos al monocultivo y establezcamos grandes extensiones, seguramente pues, vamos a tener problemas de enfermedades y también de plagas. Lo que les quería comentar es que realmente a través del SNICS, hicimos recolección de varios materiales genéticos. El SNIC es Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, que fue quien a través de la universidad nos financió para hacer una colecta de muchos materiales. Dentro de ellos, nosotros hicimos la colecta y llevamos estos materiales a un centro de resguardo que está en la Fundación Salvador Sánchez Colín. Seguramente ahí siguen resguardados estos materiales y ya nosotros por nuestra cuenta, pues obviamente no pudimos resguardar porque eso se requiere de recursos, pero dentro de ellos también está la pitahaya amarilla. La amarilla es una pitahaya muy atractiva, su cáscara es amarilla, su pulpa es blanca, también se cosecha en esta parte sur de Puebla y, y también obviamente se cosecha en otros países. Es muy atractiva porque a la gente le llama mucho la atención. Todos estos materiales que pudimos colectar, también tratamos de resguardarlos eh, en una parte del sur de Puebla, en el municipio de Miahuatlán, San José Miahuatlán, en el sur de Puebla. Pero obviamente al no tener recursos, pues realmente los fuimos abandonando y realmente de manera particular ya no tenemos tantos materiales. Pero repito, están resguardados en la Fundación Salvador Sánchez Colín, que lo maneja, entiendo que el gobierno del Estado de México. Y lo que les puedo decir es que es una planta muy interesante que tiene mucho futuro. También las partes tiernas de esta planta se utilizan para el consumo humano como nopales. Son muy ricos, saben exactamente igual que los nopales. Y también en las flores, algunas personas las cocinan. Entonces, por ejemplo, yo he consumido la flor de pitahaya en frijoles, la flor tierna y saben riquísimos los frijoles. O sea, pero obviamente la gente, en vez de utilizar la flor para la comida, mejor deja que se desarrolle el fruto, porque obviamente lo puede vender y la flor pues, nada más se va a utilizar para la comida. Pero esta planta tiene esa utilidad también, ¿no? De poder utilizar tanto la flor como los brotes tiernos para el uso de alimentos cotidianos. Lógicamente, cuando los brotes están. Ah, ok. Entonces,
Esas son cosas que también desconocíamos completamente y pues lamentablemente pues eso va a ser todo por el programa de hoy. Es una plática muy interesante sobre una fruta muy interesante y como usted lo menciona sobre la investigación que hay atrás de esto, ¿no? Que como usted lo dice que aquí en México pues lamentablemente está muy limitada el tipo de investigación sobre algunos frutos, ¿no? Que si lo vemos por otro lado pues es algo que también es aceptable, ¿no? Porque creo que las personas y en general pues la población tienden a conocer las plantas o los frutos y así comienza la explotación del fruto, ¿no? La explotación también del suelo, ¿no? El saber que puede darse en cierto tipo de suelo o que si se arriesgan a cambiar el tipo de suelo donde se puede producir y que lo puedan producir en otro lugar es comenzar a explotar también el fruto y eso es algo que también no estoy de acuerdo también con eso, ¿no? Porque creo que también es respetar a la naturaleza, respetar lo que nos da el campo, lo que nos da la madre naturaleza por sí sola y todo el proceso que conlleva, creo que es aprender a respetar, ¿no? Entonces también pues estoy un poquito en contra de que no se apoye la investigación porque hay muchas cosas que podemos llegar a conocer, ¿no? Que el mundo está lleno de maravillas que nosotros no conocemos, ¿no? Precisamente porque está muy limitado el apoyo, pero es algo que también se agradece. Y agradecemos también el que usted haya podido brindarnos toda esta información y que nos haya brindado un poco de su tiempo y esperamos poder tenerlo de regreso aquí en este espacio para hablarnos de algún otro tema, para seguir hablando sobre esta planta, este fruto que tiene muchas cosas que nosotros desconocemos, que nos gustaría que usted nos comunique, que nos comparta usted, pero pues esperamos que sea más adelante. Agradecemos también a nuestra audiencia y gracias por acompañarnos en Voz UDBJ Chautzingo, Sintonía Agroalimentaria. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Realmente el cultivo es muy importante. En China lo siembran en grandes extensiones, incluso extensiones que iluminan con focos sobre la planta para que la planta florezca durante más tiempo y tengan producción durante más tiempo. Aquí en México también, si nosotros le damos luz a esa planta, florece, pero si tenemos lugares donde haya frío, pues obviamente sus botones van a morir pero aquí en México eso no lo hacemos aún. Es necesario avanzar. Pero es muy triste, la verdad, ver cómo nuestro país depende de otros países en la investigación y en muchas cosas. Demasiado triste porque aquí el gobierno no asigna realmente recursos para el esa es la situación y es algo que nos limita y que nos va a seguir haciendo que seamos un país dependiente, tristemente. Muchas gracias por tolerarme y estoy a sus órdenes con ustedes. La Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede Chautzingo, te ofrece las carreras de Ingeniería en Agricultura, Seguridad y Soberanía Alimentaria, Medicina Integral y Salud Comunitaria. Ubicada en calle Cuarta de Chapultepec, número 5, barrio San Esteban, San Lorenzo, Chautzingo, Puebla. Código postal 74150. Contáctanos al correo chautzingo.vbj@gmail.com o al número telefónico 248-688-8703.